Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Hoy es 15 de octubre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Y quiero darle la más cordial bienvenida a este estudio de la palabra del Señor e invitarle a que juntos podamos seguir siendo edificados por el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque Él nos concede la oportunidad de poder los días jueves estudiar lo relacionado con las enseñanzas sobre el carácter. Nosotros queremos recibir esa transferencia divina de la naturaleza divina para que podamos reflejar aquí en la tierra el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos darte muchísimas gracias por el privilegio que nos das de poder juntos seguir estudiando tu palabra. Abrimos nuestros corazones para que tú puedas depositar en ellos semilla apostólica y profética que germinen, que crezcan y que den fruto para tu honra y para tu gloria. Señor, que la manifestación maravillosa de tu Espíritu Santo en medio de este estudio sea sobre cada una de nuestras vidas y que tu espíritu acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, de tal manera que seamos edificados y fortalecidos en nuestro ser interior. Mientras, Señor, tú manifiestas en esta noche tu gloria y tu poder, nosotros te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados y amadas hermanos y amigos, voy a compartirles en el día de hoy el tema la manifestación de la santidad. Hemos estado hablando acerca de la santidad de Dios y cómo Dios nos llama a ser santo como Él es santo. Luego hablamos de los ingredientes que necesitamos para una vida santa. Y hoy entonces vamos a hablar de la manifestación de la santidad, que es un llamado a vivir en santidad. Nos preparamos pues para recibir lo que el Espíritu Santo nos quiera entregar en esta tarde. En este sermón no estudiaremos el tema de la santidad solo como una doctrina teórica. Lo más importante será aprender algo más sobre la forma de llevar una vida de santidad. Para lograrlo, necesitamos dos cosas: una mente alerta y un corazón obediente a la palabra de Dios. El resultado de una vida santa será que podremos ver al Señor, como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Podemos ser santos en medio de este mundo con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos entender que la santidad tiene dos aspectos. El negativo, el cual se refiere a todo lo que la persona deja de hacer por considerarlo malo. Y el positivo, es decir, todo lo que la persona se empeña en hacer por considerar que está de acuerdo con la voluntad de Dios. En mi disertación de este día tocaré dos aspectos relevantes. El primero, la necesidad de la disciplina. El segundo, seguir la paz y la santidad. Vamos a ver este primer punto, la necesidad de la disciplina. Está basado en Hebreos capítulo 12, versículos del 10 al 13. Así dice la palabra del Señor. Ellos, hablando de nuestros padres, nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él, hablando de Dios, nos disciplina para bien a fin de que participemos de su santidad. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, lo que por medio de ella
han sido ejercitados. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. La pregunta que tenemos a esta altura es: ¿por qué nos disciplina Dios? Hebreo 12:11 considera la disciplina como una verdadera parte del programa de aprendizaje dispuesto por Dios para todos aquellos que constituyen la familia cristiana. Él permite que haya sufrimientos, dificultades y oposiciones con el propósito de que aumente nuestra fortaleza espiritual. De esta manera podemos nosotros triunfar. Sin embargo, no nos instruye como lo haría un simple tutor, sino como padre. Quiere desarrollar la fortaleza de nuestra personalidad, haciéndonos participar de su santidad y desarrollar el fruto apacible de la justicia en nuestros corazones. Recuerde, amado hermano y hermana, que el nuevo nacimiento nos da nueva vida, pero es necesario que haya pruebas y tribulaciones para que se desarrollen en nosotros la fortaleza espiritual y la santidad personal. ¿Quién ama más a sus hijos? ¿El padre que le permite hacer lo que les causa daño o el que los corrige, disciplina y castiga para ayudarles a aprender lo que es correcto? ¿Cuál de los dos ama más a su hijo? Hay padres que consienten a los hijos y luego los hijos los avergüenzan por su mala conducta, su mal comportamiento. Pero realmente el padre que más ama a su hijo es aquel que lo disciplina y lo castiga para ayudarle a aprender lo que es correcto. No, la palabra de Dios nos manda a criar en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. Amados y amadas, nunca es agradable ser corregido y disciplinado por Dios, pero su disciplina es un indicio de su amor profundo por nosotros. Cuando Dios le corrige, tómelo como una prueba de su amor y pídale que le muestre lo que está tratando de enseñarle, porque cada vez que Dios permite algo de esto en nuestras vidas es con un propósito. Dios no hace nada en nuestras vidas sin propósito. Todo lo que Dios hace y permite que ocurra en nuestra vida es con el propósito de llevarnos a mayores dimensiones. Cuando Dios le corrige, tómelo como una prueba de amor. No se enoje con Dios y pídale que le muestre lo que está tratando de enseñarle, porque algo le está enseñando Dios. Si Dios nos pone un ejercicio a través de las pruebas, de las luchas y las tribulaciones, y nosotros no pasamos ese ejercicio, el Señor nos lo tiene que volver a poner. Entonces mejor es aprender lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Podemos responder a la disciplina de diversas formas. 1. Aceptarla con resignación. 2. Aceptarla con compasión de sí mismo, pensando que en realidad no lo necesitamos. 3. Nos resentimos y nos ofendemos con Dios por eso. 4.
aceptarla con gratitud como la actitud apropiada hacia un padre amoroso. Dios no es solo un padre que disciplina, sino también un instructor exigente que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada de cada uno de nosotros. Aunque pudiéramos no sentirnos lo bastante fuerte como para alcanzar la victoria, sentiremos la capacidad para continuar a medida que seguimos a Cristo y dependemos de su fortaleza. Así podemos usar nuestra creciente fuerza para ayudar a quienes están cerca de nosotros, que son débiles y que están luchando también. Notemos la forma en que contrasta el autor sagrado la corrección que nos imponen nuestros padres humanos con la que nos impone nuestro Padre Celestial. A. Nuestros padres terrenales nos transmiten la vida que puso Dios en nuestros primeros padres, mientras que Dios, el Padre de los Espíritus, puesto que Él puso en las narices de Adán el soplo, ese soplo que dice la palabra del Señor en Génesis es sinónimo de espíritu, de vida. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ese aliento de vida que el Señor sopló, el neuma, el espíritu, neuma. Números 16:22 dice: ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de todo ser humano. Número 27:16, que el Señor Dios de los espíritus de toda carne. Los padres terrenales nos disciplinaban por pocos días, como dice allí el versículo 10 de Hebreo. Esto es, durante unos pocos años, mientras que la disciplina de Dios es de más largo alcance, para lo que de veras es provechoso, lo que aprovecha con respecto a la eternidad, como dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, es decir, según creían conveniente. Aun cuando el castigo fuese justo, mesurado y merecido, podían equivocarse y ellos también eran pecadores, mientras que Dios, cuando castiga, tiene siempre e infaliblemente un motivo justo, un método correcto y un objetivo provechoso, entre comillas, para nuestro mayor bien y para que compartamos su santidad, como dice la palabra de Dios. Es, a fin de cuentas, para que nos parezcamos a Él lo mejor posible. El versículo 11 merece especial meditación. Dice: ninguna corrección parece de momento agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, más tarde produce en retorno una cosecha feliz de vida santa a quienes se ejercitan en ella, como dice la Nueva Versión Internacional. Cualquier palabra de corrección duele, por muy buena que sea la intención del que corrige, puesto que parece minar nuestro prestigio de personas honorables, entre comillas. La corrección duele mucho más si no se limita a palabra, sino que afecta a nuestros bienes de fortuna, a nuestra salud, pérdida de seres queridos, etc.
En los designios de Dios es buena, pero no lo parece. Nótese que el autor sagrado no prohíbe que derramemos nuestro corazón delante del Señor, aún con lágrimas y gemidos ante la adversidad. El propio Señor Jesús derramó lágrimas junto a la tumba de Lázaro, como dice Juan 11:35, y Jesús lloró. Y lloró a grito peleando en el huerto, como dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreciendo súplica con gran clamor y lágrima, lloró a grito peleando en el huerto por nosotros, por hacer la voluntad de Dios. Todo el énfasis del versículo 11 está en ese más al final, que hallamos en medio del versículo y debe atraer toda nuestra atención. Porque podemos decir esto: un poco de sufrir ahora, que sería la siembra, se convierte luego en una vida más santa, en una comunión más íntima con nuestro Padre Celestial. ¿No era ese el fin que Él perseguía con el castigo? Siempre lo que Dios persigue en nuestra vida es bueno, algo que nos sirve para toda la vida. El original dice literalmente: devuelve fruto pacífico de justicia. Entre comillas, rectitud o justicia equivale aquí a una conducta moralmente santa. La paz para un judío comporta el completo disfrute de las bendiciones divinas, la verdadera felicidad. ¿Es suficiente, amados hermanos y hermanas, que aceptemos la disciplina para nosotros solamente? También los que nos rodean están sufriendo presiones y dificultades, como aquellos que han participado en una larga y agotadora carrera. Se encuentran a veces con los brazos caídos y las rodillas paralizadas. Por fe y como manifestación de nuestra santidad y entrega al Señor, podemos detenernos para ayudarlos en lugar de dejarlos atrás. Podemos ayudarlo levantándole las manos y fortaleciéndole las rodillas paralizadas. Podemos aparejarnos a ellos para que caminen en santidad juntamente con nosotros. La expresión por lo cual es un indicio de que lo que sigue es importante. No debemos vivir solo con nuestra propia supervivencia en mente. Otros seguirán nuestro ejemplo y tenemos una responsabilidad con ellos si afirmamos que vivimos por Cristo. ¿Su ejemplo ayuda a otros a crecer? Esta es una pregunta que yo tengo para usted a esta altura de esta disertación. ¿Su ejemplo ayuda a otros a crecer, seguir y madurar en Cristo? ¿O a quienes lo siguen terminan confundidos y extraviados? Hay que ver qué es lo que causa nuestro ejemplo. Si el ejemplo de nosotros ayuda a la gente a crecer o el ejemplo de nosotros confunde y extravía a la gente. Dice que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, la gente debe ver en nosotros la buena obra de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 12 exhorta a sacudir la pereza y emprender la acción. Las manos caídas a un lado y las rodillas paralizadas son la expresión de un espíritu perezoso
y deprimido. Es el desaliento psicológico frecuente en los cristianos carnales. No tienen ánimo porque carecen del necesario amor al Señor y a las almas por quienes el Señor murió, como dice 1 Corintios 8:11. Así, por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. Debemos dar buen ejemplo, que otros nos miren y sean animados a seguir más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido salvos para que de esa gracia de Dios en nuestra vida otros también puedan ser salvos. Dios va transformando, alineando, moldeando nuestra vida para que otros puedan ver en nosotros la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Los miembros se atrofian y paralizan por falta de ejercicio, pero el amor hace que la fe actúe, como dice Gálatas 5:6. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. El versículo 13 alude al camino que cada uno emprende. Es menester que la senda sea recta, derecha, para evitar tropiezo a sí mismo y a los demás. Como dice Proverbios 4:26, considera la senda de tus pies y todos tus caminos sean correctos. El tropiezo del cojo, el llamado escándalo de los débiles, del hermano débil carnal que anda ranqueando, puede serle fatal, puede provocar otro mal mayor, una dislocación que le impida seguir la carrera. Entonces es necesario que nosotros podamos ayudar a otro para que lo cojo sea metido en el camino y podamos todos juntos caminar en pos de nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que si nosotros somos espirituales, debemos ayudar a los hermanos más débiles. O sea, mientras más espiritual yo me sienta, más compasión debo tener para ayudar a los que no han alcanzado todavía lo que Dios no me ha permitido alcanzar. Esa es la idea, el que nos animemos los unos a los otros, nos exhortemos en amor los unos a los otros. Vamos al segundo punto, seguir la paz y la santidad. Este segundo punto está sustentado en Hebreo capítulo 12, versículos 14 y 15, que dice de la siguiente manera: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Bueno, aquí en estos dos versículos hay varias cosas interesantes. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de tener paz. El apóstol Pablo nos insta que nosotros procuremos tener paz con todos los seres humanos. Y tenemos que caminar en santidad, porque sin ella no podemos ver a Dios. No podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios.
¿Cuándo dejamos de alcanzar la gracia de Dios? Dice el versículo 15 que cuando brota en nosotros una raíz de amargura, entonces nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios, porque las raíces de amargura causan estorbo, y ellos no solamente contaminan a la persona que se amargó, sino que una raíz de amargura contamina a toda una comunidad. Por eso es necesario que nosotros siempre examinemos nuestro corazón, y que cuando estamos delante del Señor hagamos como hizo el salmista, que le dijo a Dios: Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad. Seguir la paz y la santidad. Dios espera, amados hermanos, de nosotros que seamos reyes y sacerdotes y estemos en su presencia, como dice Apocalipsis 1:6. Y nos constituyó un reino, sacerdote para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Apocalipsis 5:10 dice: tú los has constituido en un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y 9. Dice: también ustedes se han edificado como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Oiga los sacrificios que nosotros le tenemos que presentar a Dios. Sacrificios espirituales. ¿Por qué? Porque ya nosotros no debemos presentar sacrificio de animales. Ya el Señor Jesucristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces ahora nosotros somos llamados a presentar sacrificios espirituales. Hermano Leslie, y cuando yo ayuno no estoy ofreciendo un sacrificio de la carne. Cuando ayunamos es un ejercicio espiritual. Nuestra carne se debilita, pero nuestro espíritu se fortalece. Cuando nosotros oramos mucho, nuestra carne se debilita y nuestro espíritu se fortalece. Si nosotros leemos mucho la palabra de Dios, nuestra carne se debilita, pero nuestro espíritu se fortalece. Cada uno de los ejercicios espirituales nos fortalecen espiritualmente. Así que el ayuno es un ejercicio espiritual de alta envergadura, hermano. Entonces, también ustedes se han edificado como piedras vivas en casa espiritual para hacer un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no cosas religiosas. Verso 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para que no haya nada que nos estorbe en su servicio y poder ver a Jesús cara a cara cuando vuelva, debemos seguir la paz con todos los hombres, buscando siempre el bienestar de ellos, sin importarnos lo que nos hagan. También debemos seguir la santidad. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos seguir la santidad? Los lectores conocían el ritual de la limpieza que los preparaba para la adoración y sabían que debían ser santos o limpios.
a fin de poder entrar en el templo. El pecado siempre obstaculiza nuestra visión de Dios. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y renunciar al pecado, como dice el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El verso 4 dice: el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Amados y amadas, vivir en santidad armoniza con vivir en paz. No podemos decir que somos santos, que vivimos en santidad, si nosotros no tenemos paz con todos los seres humanos. Hermano, pero hay personas que ellos no quieren estar bien con nosotros. Bueno, pero mientras usted esté bien con ellos y no le guarde resentimiento, entonces usted puede vivir en santidad. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con la comunidad de creyentes. Aunque no siempre vamos a sentir amor por todos los creyentes, debemos buscar la paz a medida que logramos ser más semejantes a Cristo. No podemos hacerlo en la forma en que quieren hacerlo los monjes, apartándonos de la sociedad. No, si lo que Dios quiere es que nosotros podamos buscar la paz en medio de la sociedad. El Señor Jesucristo dijo que nosotros estaríamos en el mundo, pero que no somos del mundo. No tenemos que salir huyendo. En medio de este mundo, nosotros tenemos que procurar la paz no solamente con los hermanos de la congregación, la paz para con todo, dice la palabra de Dios, con el vecino, con los familiares, con los compañeros de trabajo. Eso hay que procurar la paz con todos los seres humanos. Debemos cuidar de una manera muy especial y amorosa los unos por los otros, a fin de evitar que haya quienes caigan de la gracia de Dios y se hundan en la amargura, la sensualidad o la mundanalidad. Especialmente debemos tratar de evitar la amargura, porque si ésta invade el corazón de un creyente, puede llegar a contaminar y envenenar a toda una comunidad cristiana. ¿Cómo puede contaminar una raíz de amargura a toda una comunidad cristiana? Él nos amonesta en contra de las raíces de amargura que pueden llegar a provocar grandes conflictos en una comunidad cristiana, si no se busca la paz y la santidad con toda diligencia. Una forma en que esta raíz de amargura puede manifestarse es la murmuración. Una señora estaba insatisfecha con la forma en que el pastor dirigía a la congregación. Sin embargo, en lugar de ir a él con sus quejas y objeciones, empezó a esparcir sus amarguras por medio de llamadas telefónicas a otra señora de la iglesia. Pronto hubo otra que también empezó a sentir amargura en contra del pastor. Al poco tiempo, toda aquella comunidad cristiana se había contaminado de amargura y disgusto. Con mucha frecuencia, amados hermanos y hermanas, las murmuraciones y los chismes producen una reacción en cadena. Lo que se dice originalmente es malentendido, cambiado y transfigurado conforme va pasando de boca en boca. El antídoto de la amargura y las murmuraciones
es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así como la raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento, o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. La amargura trae consigo celo, disensiones y al final llega a inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura. El versículo 14 insiste en algo que también el apóstol Pablo tenía interés en insistir, como dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Miren lo que dice Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, Pablo fue muy insistente en que nosotros debemos procurar la paz. La paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Hemos sido llamados a tener paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Por eso Dios nos llama a través de su palabra a que nosotros procuremos con todos los seres humanos la paz. Con el trato afectuoso y apacible a todos los miembros de la comunidad, aún los débiles, los perezosos, inmaduros y carnales, llegarán algún día a animarse, a avanzar codo con codo. Como dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Miren lo que dice Gálatas 5, 25 y 26. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Versículo 26. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2 dice: hermano, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrelleven los unos la carga de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Dentro de una atmósfera de amor comunitario es más fácil la santificación, es decir, la separación de lo pecaminoso, de lo mundano, sin la cual no es posible gozar del favor y del trato íntimo de Dios. Ese es el sentido más probable de la frase sin la cual nadie verá al Señor. Para finalizar, vamos a identificar aquellos aspectos de la vida en que necesitamos parecernos más a Dios en santidad. Es necesario que lo que vamos a ver, usted pueda reflexionar, en cuáles necesita mejorar usted mismo, usted misma.
Por una parte, vamos a ver los aspectos de la vida. Por la otra parte, las cualidades necesarias para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios en estos aspectos de la vida. Ahí va el primero para que reflexione. Usted debe preguntarse, ¿me relaciono bien con la familia en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio? Usted se debe preguntar a sí mismo, a sí misma, ¿me relaciono bien en el trabajo con mis compañeros en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio? Lo siguiente que usted se debe preguntar es, ¿me relaciono bien con los amigos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio? Se debe hacer la siguiente pregunta: ¿tengo buenas actividades en el tiempo libre y la disfruto con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio? Y la última pregunta que usted se debe hacer, y no porque sea la última no sea muy importante, ¿coopero bien con la iglesia a la que pertenezco en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio? Amados hermanos, como ustedes pueden ver, aquí en cada uno de estos aspectos de la vida debe estar involucrado el fruto del Espíritu Santo. Para que usted se relacione bien con su familia, debe estar involucrado todo el fruto del Espíritu Santo con sus 9 componentes. Para que usted se relacione bien en el trabajo con sus compañeros, debe estar manifestándose en usted el fruto del Espíritu Santo. Para que usted se relacione bien con los amigos, debe manifestarse en usted el fruto del Espíritu Santo. Para que usted tenga buenas actividades en el tiempo libre y la disfrute, se debe reflejar en su vida el fruto del Espíritu Santo. Para que usted coopere con la congregación a la que usted pertenece, se debe estar manifestando en usted el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que el carácter maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, nos tenemos que rendir totalmente al Espíritu Santo para que Él pueda producir en nosotros ese fruto maravilloso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, eso significa que nosotros estamos en paz, seguimos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos llama a nosotros a vivir una vida santa. Él dice: sean santos porque yo soy santo. Y el Señor Jesucristo dijo: sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo.
sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección tiene que ver con madurez. Lo único que madura a un creyente es el fruto del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones sobrenaturales para el beneficio de la edificación del cuerpo. Pero el fruto del Espíritu Santo es la manifestación del carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Al cielo no entraremos por los dones que se manifiestan en nosotros. Para entrar en el cielo se tiene que reflejar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Dios le llama a usted y a mí a que nosotros procuremos la paz con todo y vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Padre amado, te adoramos en esta noche maravillosa de este día jueves y te damos gracias por habernos compartido, Señor, este tema relacionado con la paz y la santidad. Queremos realmente reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Para ello nos rendimos totalmente a tu Espíritu Santo para que Él produzca en nosotros su fruto y así nosotros podamos aquí en la tierra proyectar la imagen maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Que no vivamos nosotros, sino que viva nuestro Señor Jesucristo en nosotros y que nosotros podamos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo en su carácter para que otros nos puedan imitar a nosotros. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor, todo aquello que impide que nosotros vivamos en paz con las demás personas, con nuestros hermanos de las congregaciones, nosotros lo quebrantamos, lo rompemos, lo anulamos, lo revocamos y nos declaramos libres de toda atadura, de falta de perdón, de todo resentimiento, de toda amargura y de toda raíz de amargura, Señor, que no permite que nosotros podamos vivir en paz. Que la paz tuya gobierne nuestros corazones para que podamos vivir en santidad, porque nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para estar delante de ti santos y sin mancha para alabanza de la gloria de tu gracia. Muchísimas gracias por este tiempo, nuestro Padre maravilloso, Jesús amado, eres nuestro Redentor y nuestro Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por haber transferido no solo conocimiento, sino de la vida de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros para que podamos reflejar su imagen aquí en la tierra. Toda honra y toda gloria te la damos a ti, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero darle las gracias por haber estado este tiempo conmigo. Si Dios lo permite, espero entonces estar con ustedes el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor le bendiga, le guarde de una manera muy especial, le haga lo llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y le prospere en todas las cosas. Ese es mi deseo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludo y bendiciones a cada uno de ustedes.